Hora de Cinefilia en este sábado y lo vamos a hacer hablando de un documental que tuvo estreno la semana pasada, que sé que va a volver a ser posible de visualizar por los espectadores y nos parecía muy interesante igualmente hablar de alguna manera en todo caso. Anticipar esa llegada a la plataforma. Ya nos contará su director de qué se trata todo esto que estoy diciendo. Por lo pronto, el nombre del documental es El Mal Absoluto y su director, con el que vamos a hablar, es Ciro Novelli. Ciro, buenas tardes. Acá Javier Lucy desde Cinefilia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Todo muy bien aquí desde Mendoza. Desde Mendoza y tenemos un montón de gente desde distintos lugares. Esto es lo bueno de la plataforma, por lo menos que nos permite la virtualidad, acercarnos y poder hablar. En este caso de un documental, vamos anticipándole un poquito para los que no lo vieron, para los que lo vayan a ver prontamente. El Mal Absoluto es un documental que viene a reforzar esto que yo vengo diciendo y que vengo viendo últimamente mucho, tanto en los libros, en la literatura, como en el cine, que es que la dictadura militar no solo ocurrió en Buenos Aires, como todo en este país pareciera que ocurre, sino que eso es la demostración también de este plan sistemático que siempre hemos hablado, que ejerció la dictadura por sobre la sociedad argentina desde el 76 hasta el 83. Y en este caso, con estos juicios a la justicia en Mendoza. Desde ahí, desde el testimonio del material de archivos, de pensar esas luchas, es que se gesta el mal absoluto. Un poquitito por ahí va, obviamente es mucho más que esto que estoy diciendo, pero para saber, para que el público sepa de qué estamos hablando. ¿Cómo apareció el mal absoluto, Ciro? Mirá, El Mal Absoluto en realidad es un trabajo primero de Pablo Salinas, que hoy es juez federal, que es uno de los protagonistas del largometraje y que en ese momento era uno de los abogados creyentes por familiares de detenidos desaparecidos. Es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Pablo se editó un libro Mm. con este caso, que lo editó la Facultad de Ciencias Políticas. Yo también soy profesor de la Universidad Pública de la UNCUYO. Y a partir de ese libro y de la relación con Pablo y con Ernesto Feche, que es otro de los protagonistas, que nos vemos en los pasillos habitualmente ya hace muchos años, empezamos a planear la necesidad y de definir la necesidad de que esto fuera una película, de que esto pudiera quedar un testimonio audiovisual, que pudiéramos rescatar todos los archivos de todo ese proceso y que quedara todo en un proyecto audiovisual, que tuvimos la suerte que en ese momento fue financiado por el Inca. Hoy lo dudaría que esta película Sí, podría además. llegar a ser financiada por el Inca, y en consecuencia pudimos producir este documental, que lo que vos decís es fundamentalmente es la causa más grande que tiene Mendoza y la región en el tema de derechos humanos durante la dictadura. Este juicio tiene más de 200 casos de detenidos desaparecidos, violaciones, robos de bebé, y fueron condenados en 2017 28 personas, entre penitenciarios, ex policías, militares, y lo paradigmático de esta causa es que termina siendo condenada a cadena perpetua todos los que en ese momento habían sido jueces y Jueces. fiscales federales. Por eso decimos que es una causa que se asemeja mucho solo a Nuremberg, en el tema de que la justicia fue juzgada, la justicia alemana fue juzgada por la complicidad con el régimen nazi, ¿no? Porque en Argentina hay un fiscal, una causa con un abogado o una causa de un juez, como puede ser en Bahía Blanca, en Corrientes, pero en ningún lugar se logró de alguna manera demostrar la complicidad absoluta del Poder Judicial en su totalidad, y que además fuera condenado, y solo ha pasado en Mendoza, ¿no? Mm. Es que me parece que estas cuestiones son las que ponen sobre el tapete nuevamente por qué cuando empezaban a extenderse los juicios de alguna manera a los civiles, a la civilidad, se interrumpieron velozmente, hubo que echar mano a esta idea de los juicios por la verdad. Y después nuevamente se pudo empezar a juzgar que esos juicios tuvieran los castigos, las penas que sí fueran reales en ese caso, pero con todo lo que costó, cuando alguien de alguna manera, durante el tiempo de la dictadura, como lo muestra tu documental, era el que decidía no hacer lugar a los habeas corpus o cajonear, hablando en un francés maravilloso, cajonear los expedientes para que esas cosas no salieran a la luz.
No, bueno, en realidad todavía es cierto lo que decís, pero acá fue mucho más grave, porque, y lo cuenta un poco Pablo y los familiares Sí, en la película, estas personas que en algunos momentos ya eran jueces y eran fiscales, siguieron administrando justicia hasta 2008 en exacto. Mendoza, ¿no? Es decir, la gente que tenía que juzgar estos juicios, que tenía que aceptar todos los planteos ya en democracia de los familiares, de los abogados querellantes, de los fiscales, eran la misma que había estado de alguna manera en complicidad con el sistema, con la dictadura argentina. En consecuencia, digo, Miret, que es uno de los casos paradigmáticos, que era ya juez de la Corte, juez federal, que además era profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y que daba la materia de derechos humanos, estuvo hasta el 2008 siendo profesor de la universidad, siendo juez, y recién fueron destituidos en el 2010 después de un largo proceso de 2 años, donde tuvieron, por supuesto, todas las herramientas de defensa, la colaboración y demás, y fueron recién ahí destituidos, recién ahí la causa que había empezado en el 98, esta es una de las primeras causas que empieza en la Argentina, tuvo que esperar hasta el 2014 para que se iniciaran los juicios y hasta el 2017 para que hubiera condena. Digamos, si sacás la cuenta, son más de 40 años Claro. para que los familiares obtuvieran justicia, ¿no? Más allá de eso, yo digo que esta película, más allá de lo que contábamos y lo que estamos contando ahora, es la historia de un triunfo, ¿no? Es la historia de una victoria, la victoria de los familiares, de los fiscales, de los abogados que lograron 40 años después llevar a juicio y condenar por delitos de lesa humanidad a una cantidad impresionante de personas, y entre los cuales había 4 o 5 personas que hasta casi el 2010 fueron amos y señores de la justicia en Claro. Mendoza, ¿no? Claro, totalmente. Digo, por eso también es visibilizar, a- poner en práctica esta idea del federalismo que enunciamos casi siempre, ¿no? Como banderas y eslóganes y demás, pero nunca se ponen en la práctica. Mostrar esto, que el resto de la población vea qué es lo que ocurrió, pero también con un resultado palpable, porque siempre hemos vivido de derrota en derrota o de esos triunfos que parecen más pírricas que otra cosa y que uno queda como desarmado en el medio y ya celebra el 1% de algo, pero por lo menos desde ese lugar tengo la sensación también que en tu documental hay una idea de continuidad de las luchas, que eso también es como una bandera que han levantado los organismos de derechos humanos, digo, abuelas, de pensar también en el juzgamiento del pasado, pero sí también hacer una hilación y ver cuántas de esas cosas se siguen cometiendo en un presente. Sí, igual, además el documental recupera también un poco, que lo dice una de las entrevistadas, bueno, las mujeres que Sí. dan los testimonios, digo, también recuperan, ¿no?, que la lucha de las madres, de alguna manera ese pañuelo blanco se cambia por el pañuelo verde, habla Ujú. de que las madres Sí. empezaron a obtener determinadas cosas que después la sociedad civil y sobre todo el feminismo las retomó banderas históricas de la resistencia, de la lucha, del tiempo que demanda construir cosas reales, y la verdad que la peli también termina haciendo mucho hincapié en la actualidad, ¿no? Es decir, Matthew plantea que nos falta una ley contra el negacionismo, cosa que Mm, hoy nos hubiera ayudado mucho sí. para que hasta actuales funcionarios del actual gobierno salgan a decir que todo fue mentira o que no eran la cantidad de desaparecidos. Una ley como la que tiene Alemania del negacionismo hubiera detenido todo esto. Pero digo, pero siempre todos los testimonios me parece que son desde el afecto, desde la obtención de justicia, no desde la venganza. No, obvio. Es sorprendente que no haya rencor en todos los testimonios, y que haya alegría y que haya paz y que haya también una visión de futuro, ¿no? Entonces cuando dicen, bueno, las locas de la plaza son hoy las brujas de los pañuelos verdes y son las mujeres, y son, digo, las luchas en la Argentina y sobre todo aquellas que nos atraviesan como sociedad civil, me parece que son una sumatoria para llegar a donde estamos parados. Aunque hoy, ayer también lo conversábamos, y cuando se mostró la película en el Gomón, la gente se acercaba y decía, parece que no aprendimos nada, ¿no? Exacto. Digo, yo creo que sí aprendimos, Sí. por supuesto, hay retrocesos, hay pasos hacia atrás, pasos hacia adelante, pero es cierto que estamos en un momento muy triste, ciertamente oscuro, para lo que son los derechos humanos y para lo que son los juicios, ¿no?, en Argentina en este momento. Totalmente, sí, sí, con una política de Estado que ha cambiado, que está echando a los encargados de seguir investigando, que está cerrando lugares de investigación. Digo, en esa posibilidad, uno jamás, seguramente vos cuando hiciste el documental tampoco te imaginabas que iba a caer en este momento histórico. ¿Viste esas cosas que tiene el cine, que uno está
laburando durante 5 años y la película aparece en un momento determinado cuando se proyecta que no tiene nada que ver con cuando uno la empezó, cuando uno la imaginó y cae ahora en este tiempo, en un tiempo, como vos decís, muy complicado que viene a decir otras cosas distintas a las que hubiera dicho si hubiese salido hace 3 o 4 años atrás también. Sí, yo creo que a mí y a vos nos hubiera gustado que esta fuera una película de memoria Sí. histórica, de archivos, pero la verdad es que se convierte dolorosamente en una actualidad, digo, con los presos por las movilizaciones, con la gente todavía en algunas cárceles, con alguna persecución, con, digamos, la destrucción de todo lo que tenía que ver con archivos o con causa, o la demora de algunas causas. Pero nada, después de hacer esta peli y de entrevistar a la gente que entrevistamos, porque en la peli hay alguna de la gente de toda esta investigación enorme, este expediente tiene pero hojas y hojas y miles de hojas porque eran 200 causas. En realidad eran 300, se terminaron condenando a estos 28 militares, jueces y todo más por 100 causas y varias de esas causas continúan en otros juicios, ¿no? Entonces, digo, cuando uno ve que más allá de estos 6 meses de oscuridad y de persecución y sobre todo de destrucción, ve a los familiares que durante 40 años, con una justicia absolutamente enviciada, ¿no? Con una justicia que les corría la cancha y le torcía la cancha todo el tiempo, lograron justicia. Bueno, nada, también no deja de ser una mirada de esperanza, de que las cosas pasan, de que cuando hay constancia, cuando hay inteligencia, cuando hay voluntad, cuando hay sed de justicia, las cosas pasan. Yo creo que una de las abogadas, que es Viviana Weigel, digo, este juicio no solo fue paradigmático porque se asemeja a Nuremberg, sino porque además se logró por primera vez que los jueces aplicaran la perspectiva de género en las condenas, ¿no? Entonces, también fueron condenados estos jueces por las violaciones, fueron condenados también Menéndez, que en ese momento era el responsable del tercer cuerpo, que era Córdoba, Mendoza y todo lo demás, también fue condenado por aquellas cosas que hicieron sus subordinados o por aquellas cosas que los jueces permitieron a no aceptar los habeas corpus, ¿no? Y esa es una mirada que no estaba, todavía tenemos una justicia absolutamente patriarcal, que por ejemplo, si hay una violación, la justicia le pide a la víctima que reconozca, ¿no?, al violador, y si la víctima no lo puede reconocer, esa persona queda libre. En este caso, las mujeres estaban, digamos, con los ojos tapados, en celdas oscuras, y sin embargo igual se logró condenar por violación a toda esta gente. Entonces me parece que hay muchas cosas que han pasado en esta causa, pero sobre todo, y lo que dice Viviana es, que quede claro que aunque pase mucho tiempo, la justicia llega y que la justicia actual, que creo que también va a ser una gran enseñanza, sepa que cuando se comporta mal, que cuando es cómplice de cosas que no debería hacerlo, cuando no actúa de manera adecuada, tarde o temprano la condena llega, ¿no? Tarde o temprano, entonces, para los nuevos jueces, para los que estudian abogacía, para los fiscales, que sepan de alguna manera que esas complicidades no pueden volver a generarse en la Argentina. Me parece que eso es hermoso, digo, en la conclusión de los entrevistados en la película. Sí, totalmente. De ahí también esta hilación que te digo, de que no solo revisitar el pasado o visualizar cosas que no se vieron, sino también hacer un lazo con el presente, con la nueva manera que tiene la sociedad de mirar cosas que igual estaban mal como las mirábamos antes, pero hagamos la vista gorda de eso, pero digo, volver a mirar así y ver como en un futuro. Digo, claramente, para mí, supongo que para muchos también, madres y abuelas son como un referente. Cuando uno se cae ante una cosa mínima que te esté tocando, decís, pero si las viejas, no, si las abuelas, si las madres están paradas, ¿cómo vamos a caernos nosotros? No tenemos ni derecho, ¿no?, a hacerlo. Y me parece que el documental vuelve a traer eso a la luz, como esto que vos me decías, que te me adelantaste, que era esta mirada de la perspectiva de género claramente también, que recién se está logrando en estos momentos y es también un pasito para adelante comparado con lo que estábamos padeciendo antes. Sí, yo creo que tiene un poco ese sentido. Lo que vos dijiste también con respecto al cine federal, y esto no es recrear la lucha unitaria y federal o Puerto Interior, pero es cierto que del 100% del cine, solo el 10% lo producimos productores y directores de provincia. Entonces también la posibilidad de que esta película también sea generada desde aquí, con un equipo desde aquí, que recupere todas las voces, la mirada desde aquí, y que además digamos, pueda ser parte, ¿no?, de la memoria histórica de la Argentina, de una Argentina mucho más diversa, mucho más plural, mucho más grande, nos parece también un elemento que sirve también para, en un momento como este, que también el cine está haciendo, como los derechos humanos,
destruido. Nada, que es un elemento de resistencia creativa, que básicamente estas películas existen porque existía un Inca. Yo creo que hay que seguir defendiendo eso, hay que seguir defendiendo un modelo cultural amplio, diverso, federal, que nos permita que estas películas, no solo los derechos humanos, no solo los juicios, sino que este cine también continúe. Y entonces la peli viene a juntar en un momento, como decís vos, muy complejo para el cine, para los derechos humanos, para la universidad pública, un montón de derechos obtenidos, ¿no? Derecho ganado, la posibilidad de producir cine desde aquí, la posibilidad de contar una historia desde aquí, la posibilidad de que esas voces que en otras situaciones no se escucharían hoy se puedan ver y se puedan escuchar en una plataforma, pero también en todos los cines o salas incas del país, y que a la vez de alguna manera sea un homenaje también a todos los que construyeron el libro y a muchos de los que están en la película, que son también parte de la universidad pública, pues son docentes, no docentes, trabajadores de la cultura, que siempre también han estado vinculados a la educación. Entonces me parece que, nada, la peli, y déjame decir también algo que es como, no sé si lo viste, pero de alguna manera hay muchas películas sobre la dictadura en la Argentina, donde de alguna manera se trabaja también un poco la tortura, siempre hay algunas escenas, digo, Garaje Olimpo, La Noche de los Lápices. Nosotros creemos que era un momento también para pensar desde otro lugar los abordajes, no seguir haciendo lo que vos decís, una película histórica, sino decir, bueno, esto pasó, y como esto pasó, y como tenemos justicia, hoy somos capaces de pensar una sociedad mejor. No quedarnos, no solamente, sino decir, che, logramos esto, y somos mejor como sociedad, y a partir de esta bandera podemos levantar muchas otras. Podemos levantar la del feminismo, podemos levantar la de la justicia, podemos hablar de nuevos derechos. Ernesto Espeche dice, yo le imagino a mi mamá, sus padres los dos están desaparecidos, dice, yo me imagino a mi mamá marchando hoy con los médicos por mejor salario. Yo digo, está bien todo lo que pasó, pero también ponerlo en juego hoy, ¿no? ¿Qué harían hoy? ¿Para qué nos sirve todo esto? No solo como un elemento histórico, sino también como un elemento para seguir tratando de obtener aquellas cosas que nos hagan mejor como sociedad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La continuidad de las luchas, la presencia de los que no están, que haya sido por algo en todo caso, desde ese lugar reivindicarlo. Y me parece que claramente el mal absoluto también nos apunta a eso. Pensar en esas posibilidades de no solo imaginar lo que pasó, sino también en una sociedad en la que siempre nos dicen que somos un desastre, que lo somos también, que nos olvidamos de cosas, que vamos y venimos para adelante, que somos un poco individualistas, pero también somos un país que consiguió juzgar a una junta militar apenas 3, 4 años después de que fueran los mandamases de la vida y de la muerte, y eso no todas las sociedades lo pudieron hacer, y en eso somos un faro también para todo el mundo. Digo, empezar también a reconocernos en las cosas buenas que hicimos, en las cosas buenas que logramos como sociedad, porque si no hubiese sido como sociedad, en conjunto, esto tampoco hubiese sido posible. Bueno, ahí hay en realidad uno de los libros también que nos sirvió para plantear algunas de las preguntas. Es un material de Julie Sa. Julie Sa es una profesora de la Universidad de la Sorbona que trabaja sobre qué pasa con las sociedades que no juzgan o los genocidios o las causas de derechos humanos, y bueno, y habla de Chile, ella dice que si en Chile se hubiera juzgado y hubieran terminado condenados los militares y los carabineros, lo que pasó hace 5 años atrás con la represión de los carabineros, la pérdida de los ojos, los disparos, las violaciones, no hubieran pasado, porque hubieran tenido miedo de lo que le podría haber pasado en una sociedad que no premia la impunidad. Entonces también ella trabaja sobre Chile, trabaja sobre África y trabaja un poco sobre Argentina y recupera todo este proceso de la Argentina. Esto lo dice Pablo, pero me parece súper importante decir que en Argentina hay más condenados por delitos de lesa humanidad que en toda la Alemania nazi, ¿no? Que la Alemania nazi, mirá la cantidad de películas que tiene, mirá todo lo que se ha demostrado, tienen 6 millones de personas asesinadas y demás, y hay menos condenados que en la Argentina por derechos humanos. Entonces me parece que en eso yo sí creo que somos un ejemplo, creo que nos sirve como sociedad. La película ahora se acaba de pasar en Valencia en un encuentro de derechos humanos. Diego Lavado, que es uno de los fiscales, que es sobrino además de Quino, vive en Valencia, entonces se pasó allá, se emitió allá. Estamos programándola en Chile con la Asociación de Juristas de Chile en salas públicas, y nos está pasando, se va a pasar ahora en el Regimiento 7 de Corrientes, que es un centro hoy de memoria. Entonces también tiene ese sentido, ¿no? Y pasarla en escuelas y mostrar de alguna manera que por más que quieran ocultar algunas cosas o por más que quieran disfrazar algunas cosas,
todo esto está, hay miles de páginas que lo demuestran, hay testimonios que lo demuestran, hay una enorme cantidad y que además, a pesar de todo, y eso es magnífico, los represores, los violadores, los secuestradores de bebés obtuvieron justicia, no Sí, se vengaron, no hubo sí. una sociedad sino que con todas las condiciones a su disposición, con abogados, con el Estado, digo, con todo a favor, digo, en las mismas condiciones que cualquier otra persona, se logró justicia, ¿no? Entonces me parece que esa percepción de justicia en Argentina es algo que no deberíamos regalar ni perder tan rápidamente. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Ciro, ahí tiraste algunos lugares donde se va a poder ver El Mal Absoluto. Sé que va a estar en la plataforma próximamente, ¿puede ser? Sí, en Cinear desde el 10 de julio, estuvo esta semana y estuvo en el Gomón y está en Cinear desde el 10 de julio, ya abierta, gratuita, de acceso libre. Y ahora empieza todo un recorrido va a empezar en el CELE La Plata, después se va a pasar en Mendoza, en las 2 salas ICA que tiene. La ha pedido algunas provincias como Roca, como Corrientes, digamos, en los lugares donde también hay fuertes, Villa La Angostura, donde hay organizaciones de derechos humanos, civiles, donde la cultura está vinculada también a todos estos movimientos. La película se está pidiendo, lo dije en otras entrevistas, lo digo aquí con vos, la peli está a disposición, toda organización, toda asociación, toda escuela que quiera pasar la película, con la página, nos ubica en la página web de la productora, que es curandero.com.ar, y está libre y está a disposición. Me parece que ese es el sentido también de esta película. Totalmente, totalmente. Te debo, Ciro, tu diploma como mejor director del Festival Internacional de Cine de Film del Mundo, donde se dio la película, que Sí, soy el programador, elegí la peli, el jurado la premió y tengo el diplomita conmigo, en algún momento ya te lo haré llegar, en algún momento nos cruzaremos. La película está recorrió lugares y conmueve a sí. todos, así que por favor agenden lo de Curandero para ver dónde va a estar, dónde se puede contactarse con vos, las organizaciones y demás, y para los demás, la plataforma de Cinear y los cines donde va a salir. Así que, Ciro, muchas gracias por este tiempo con Cinefila, muchas gracias por El Mal Absoluto. Muchísimas gracias a vos y nada, a seguir trabajando creativamente, resistir, como dice Juan Gelman, no resistir, ni irse ni quedarse, resistir. Resistir. Un abrazo grande. Nos vamos Un a abrazo. nuestro segundo tema del día de hoy. En este caso es The Future is a Foreign Land de The Ghost, que aparece en Ghost, Right Here, Right Now, la experiencia.